El restaurante ya estaba cerrado, pero las luces seguían encendidas. Me sentaba en la barra, revisando cuentas, mientras Raúl comparaba números con atención. Sus dedos pasaban por las páginas y yo contaba el dinero en efectivo de manera automática. Los precios de los mariscos han subido otra vez, murmuró, frotándose las sienes. ¿Hablaste con los proveedores? Dicen que es por la temporada, pero puedo conseguir un descuento si... La puerta se abrió. Levanté la cabeza y casi dejé caer los billetes que tenía en la mano. Era Saúl, el hijo de Raúl de su primer matrimonio. Estaba allí, de pie en la entrada, como si nunca se hubiera ido. 3 años. 3 largos años sin una sola palabra. Nunca pensé que volvería a verlo. Y sin embargo, ahí estaba. Más alto, con hombros más anchos, la piel bronceada. Su mirada era afilada, evaluadora. No parecía ver un restaurante delante de él, sino un tablero de ajedrez en el que solo buscaba su próximo movimiento. ¿Cuánto tiempo, madrastra? Dijo con una sonrisa, acomodándose con facilidad en la barra. ¿Me extrañaste? Mantuve mi expresión impasible, aunque por dentro todo se había puesto patas arriba. No creo que extrañar sea la palabra adecuada, respondí con voz serena. Sus labios se curvaron en una sonrisa perezosa. Había cambiado. Se fue siendo un muchacho y ahora volvía como un hombre. Raúl dejó las cuentas a un lado y se quedó observando a su hijo. Durante varios segundos simplemente lo miró, como si no creyera lo que veían sus ojos. Luego se levantó tan de repente que la silla rechinó contra el suelo. Saúl, él también se puso de pie, pero sin prisa. Padre e hijo, tras 3 años sin verse, se evaluaban en silencio. Vi cómo las manos de Raúl se tensaban, cómo su mandíbula temblaba ligeramente. Ya era hora de volver, dijo Saúl. Raúl extendió una mano, como si quisiera tocar a su hijo, pero se detuvo. Su rostro reflejaba una mezcla de alegría y cautela. ¿Vienes de Barcelona? Decidí tomar un poco de aire. Saúl levantó la mano para pedir una copa. ¿Tienes algo más fuerte que la sorpresa? Raúl exhaló y finalmente se rió, dándole una palmada en el hombro. No has cambiado. Saúl entrecerró los ojos con picardía y me miró. Oh, sí he cambiado. Solo que no todos lo notan a primera vista. Mañana habrá cena en casa, dijo Raúl, rodeándolo con el brazo. Una cena de verdad, en familia. Saúl deslizó la mirada hacia mí antes de responder. Estoy deseando que llegue. En ese momento supe que, a partir de ahora, nada sería como antes. La casa de Raúl siempre me había parecido acogedora, incluso después de mudarme allí. Muebles de madera, cortinas pesadas, una luz cálida de lámparas, el aroma de cítricos y romero. Era un lugar donde se respiraba con facilidad. Pero esa noche el aire se sentía más espeso, como si estuviera cargado de algo invisible. Saúl llegó puntual. Escuché el chirrido de la puerta y, cuando me giré, ya estaba en el pasillo, observando con pereza los objetos que le eran familiares. Alto, seguro de sí mismo, irradiaba una calma que rozaba el desafío. Raúl estaba encantado. Parece que ahora te pareces más a una persona, bromeó mientras abrazaba a su hijo. Saúl sonrió levemente y me miró. Y Lucía no ha cambiado nada. Espero que eso sea un cumplido, dije mientras colocaba los platos sobre la mesa. Es un hecho, aunque yo sí he cambiado, ¿no es cierto? Hablaba con Raúl, pero no apartaba los ojos de mí. Sí, asintió Raúl sirviendo vino. Ahora pareces alguien que sabe lo que hace. Saúl soltó una breve risa. Sí, creo que ahora lo sé. Nos sentamos a la mesa. Al principio, la conversación giró en torno a temas triviales. Barcelona, negocios, viajes. Saúl habló de los clubes donde había trabajado, los lugares que había visitado, las personas con las que se había cruzado. Su vida parecía estar a kilómetros de distancia de esa casa, de esa noche. ¿Y qué te hizo volver? Pregunté cuando Raúl se levantó un momento para ir a buscar hielo. Saúl giró su copa entre los dedos, observando el vino bajo la luz. Quería estabilidad, o al menos fingir que me interesa. ¿No te alegra verme? ¿Por qué piensas eso? Porque hablas como alguien que intenta demasiado aparentar que le da igual. Abrí la boca para responder, pero en ese momento Raúl volvió.
cortando la conversación. Tengo una propuesta, dijo tomando asiento. Ahora que estás aquí, Saúl, podrías trabajar conmigo en el restaurante. Saúl arqueó una ceja. ¿Quieres que sirva mesas? Quiero que ayudes a expandir el negocio. Nuevas ideas, trabajar con los turistas. Ese es tu mundo, ¿no? Saúl hizo una pausa antes de responder. Mmm, suena interesante. Bajé la mirada hacia mi plato. A partir de ahora, lo vería todos los días. Ya fuera un juego o una coincidencia, no lo sabía. Pero cuando Saúl volvió a mirarme, supe que tenía sus propios planes. No te preocupes, Lucía, dijo con una sonrisa. Nos llevaremos bien. Después de todo, ahora somos familia. Su voz era tranquila, pero cada palabra sonaba como si ocultara algo más. El aire de la mañana aún estaba fresco, y el parque parecía desierto. El sol apenas comenzaba a elevarse, filtrando su luz suave a través de las copas de los árboles. Me encantaban esas carreras matutinas, un momento de silencio en el que todo se organizaba en mi mente, en sincronía con el ritmo de mi respiración. Pero esa mañana, algo no estaba bien. Lo noté varios minutos antes de que se acercara. Una figura masculina, vestida con pantalones cortos oscuros y una camiseta, corría por la misma ruta que yo. Al principio pensé que era una coincidencia, hasta que escuché su voz familiar. ¿Qué pasa? ¿No tienes otros caminos para escapar? Giré la cabeza. Saúl. Corría a mi lado con facilidad, relajado, con esa misma sonrisa perezosa que ya empezaba a detestar. Si esto es un intento de conversación, ya fracasó. Respondí sin cambiar el ritmo. No, es solo un comentario. Parece que siempre termino cerca de ti. Aunque intentes fingir que no te interesa. Hice como si no hubiera escuchado. Corrimos en silencio durante unos minutos. Él ajustó su paso al mío y yo me negaba a disminuir la velocidad para no parecer débil. ¿Siempre corres así? Preguntó, observándome de reojo. Sí. ¿Huyes de algo? ¿O vas hacia algo? Me detuve en seco. ¿Puedes dejar de jugar? Él también se detuvo, apoyando las manos en sus rodillas. Respiraba con calma, como si la carrera no le hubiera supuesto ningún esfuerzo. Lucía, no tienes que evitarme. No te estoy evitando. ¿Seguro? Di un paso atrás, preparándome para seguir corriendo, pero tropecé. Antes de que pudiera caer, sentí sus manos sujetándome por la cintura. El calor de su piel, la fuerza de su agarre, todo duró menos de un segundo. Me solté de inmediato. Gracias, pero puedo arreglármela sola. Él levantó las manos en señal de rendición. Te creo. Seguí corriendo sin mirar atrás, pero podía sentir su mirada en mi espalda. No intentó seguirme. No lo necesitaba, porque esto ya no era una persecución. Era un juego que él continuaba, incluso cuando yo fingía que no participaba en él. El restaurante abría cerca del mediodía, y por lo general, me gustaba esa tranquilidad matutina antes de que llegara la multitud de turistas. Pero hoy, la sensación de calma había desaparecido. Saúl llegó antes de lo necesario. Estaba detrás de la barra organizando un pedido de bebidas cuando lo vi entrar con su habitual aire despreocupado. Sabes que los cambios siempre son para mejor, ¿verdad? Dijo, deteniéndose frente al bar y echando un vistazo al lugar. Si están justificados, respondí sin apartar la vista de las botellas. Se acercó más, apoyando los codos en la barra, y me miró como si estuviera analizando algo particularmente interesante. Curioso cómo hablas con tanta seguridad sobre lo que está justificado y lo que no. Si te refieres a ti, sí. Tengo mis dudas sobre si tu presencia aquí mejorará algo. Su sonrisa se ensanchó. Eso casi sonó como un cumplido. Suspiré y fingí no oírlo. Unas horas después, el restaurante estaba lleno de clientes, y Saúl se movía con naturalidad en el ambiente. Era un buen mesero, carismático, fácil de tratar, relajado. Los turistas lo adoraban, el personal también. Pero nunca perdía la oportunidad de aparecer cerca de mí. ¿Cómo vamos, jefa? Susurró inclinándose ligeramente sobre mi hombro mientras yo revisaba el bloc de notas. Saúl, no has trabajado ni un solo día en un restaurante y ya te comportas como si fueras el dueño.
Y tú actúas como alguien a quien no le gusta que esté aquí. ¿Acaso no es así? Su sonrisa no desapareció. ¿Te gusta que te den órdenes? Su tono era bajo, pero afilado, como si estuviera midiendo mi reacción. Apreté el vaso entre mis manos con más fuerza de la necesaria y bebí un sorbo de agua en lugar de responder. Solo entré al almacén por un momento para buscar una nueva botella de Rioja para los clientes. Ni siquiera escuché cuando alguien más abrió la puerta detrás de mí, hasta que el sonido del pestillo resonó en la pequeña habitación. Mierda, murmuré, girando la manija. La puerta no se movió. ¡Qué curioso! Sonó una voz familiar a mis espaldas. Cerré los ojos un instante. Saúl. Escuché cómo daba un paso más cerca. ¿Segura de que no lo hiciste a propósito? Sí, respondí con brusquedad. Y si quieres ayudar, mejor busca una manera de sacarnos de aquí. ¿Y si no tengo prisa? Me giré. Estaba demasiado cerca. Su camiseta olía a cítricos y tabaco, y en su rostro jugaba esa sonrisa habitual, la misma que siempre me hacía desconfiar. Esto está dejando de ser gracioso, Saúl. ¿Quién dijo que me estoy riendo? Di un paso atrás, pero choqué contra la estantería. Vi cómo sus ojos captaban cada uno de mis movimientos con atención. ¿Me tienes miedo? No, respondí automáticamente. Se inclinó ligeramente y esta vez no retrocedí. Bien, susurró, acercándose a mi oído. Entonces, ¿por qué tienes esa expresión? Abrí la boca para responder, pero en ese momento la puerta se abrió de golpe desde afuera. ¿Lucía? Llamó uno de los cocineros. ¿Estás ahí? Salí de la despensa primero, pasando junto a Saúl sin mirarlo siquiera. La noche siguiente, mi amiga me invitó a celebrar su cumpleaños en un yate. La brisa marina acariciaba mi piel con su toque cálido y salado. Me encontraba en la cubierta superior, observando a la multitud. La fiesta era lujosa. La música se mezclaba con risas, las copas tintineaban, y el yate se balanceaba suavemente sobre las olas. No planeaba quedarme mucho tiempo, hasta que lo vi. Saúl estaba junto a la barra, rodeado de gente que reía con sus bromas. Sostenía un vaso de whisky en la mano, y aunque hablaba con alguien, sus ojos me encontraban de vez en cuando. No era una casualidad, era una elección. Tomé una copa de champán y me giré hacia el mar, pero unos minutos después lo sentí cerca. ¿Quién te invitó aquí? Pregunté sin mirarlo. Personas que saben que sé divertirme. ¿Y a ti? Di un sorbo al champán. No es de tu incumbencia. Permaneció en silencio unos segundos, como si estuviera sopesando algo en su mente. Estás tratando de escapar de mí, Lucía. Suspiré y me volví hacia él. No, Saúl. Solo que no quiero ser parte de otro de tus experimentos. Entonces, ¿por qué no puedes simplemente ignorarme? No respondí. Dame una razón por la que esto sea una mala idea. Volví a mirar el mar. Raúl. Lo dices como si ni tú misma creyeras que es una buena excusa. Sentí su mirada fija en mí. Estaba esperando. ¿Quieres la verdad? Dije. Siempre. Me giré hacia él. No sé qué es lo que intentas conseguir. Se inclinó un poco más cerca y sus dedos rozaron mi muñeca. Estoy consiguiendo exactamente lo que tú también quieres. Di un paso atrás, pero su mano ya sujetaba la mía con más firmeza. Dime que no lo quieres, susurró. Guardé silencio. El viento enredaba mi cabello, y los dedos de Saúl se deslizaron lentamente por mi brazo. Fui yo quien se inclinó primero. Sus labios rozaron los míos, y en ese instante todo lo demás dejó de existir. Evadí a Saúl durante varios días. En el restaurante solo nos cruzábamos por cuestiones de trabajo. Miradas breves, palabras formales, ni un solo indicio de lo que había ocurrido en el yate. Él no presionaba, no provocaba. Pero ese silencio era más peligroso que cualquiera de sus juegos anteriores. Me hacía pensar. Me obligaba a recordar. Raúl notaba el cambio, aunque yo intentaba actuar como si todo siguiera igual. Sus miradas se volvían más largas, sus silencios en la mesa, más tensos. Hoy decidió que ya no iba a ignorarlo. Durante la cena, dejó el tenedor sobre el plato y nos observó a ambos. Primero a mí, luego a Saúl. ¿Ha pasado algo entre ustedes?
Me quedé inmóvil. Saúl ni siquiera parpadeó. Solo tomó su copa de vino y dio un sorbo. ¿De qué estás hablando? Mi voz sonó firme, pero por dentro todo se encogió. Raúl no apartó la mirada de mí. Has cambiado, Lucía. Me encogí de hombros. Imagina eso, la gente cambia. Saúl sonrió. A veces más rápido de lo que uno espera, ¿verdad? Le lancé una mirada rápida, pero él parecía disfrutar la situación. Raúl se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Te conozco, Lucía, y sé cuándo estás ocultando algo. Tomé un sorbo de vino para ganar tiempo antes de responder. Que te parezca algo no significa que sea cierto. Raúl me estudió por un segundo más y luego dirigió su atención a Saúl. ¿Y tú qué dices? Saúl giró lentamente la copa entre sus manos. ¿Sobre qué exactamente? Raúl apretó la mandíbula, apenas perceptible. Siempre fuiste bueno diciendo la verdad, ¿no? Saúl fingió pensarlo. Depende de quién haga la pregunta. La tensión entre ellos era palpable, casi eléctrica. Raúl dejó el tenedor sobre el plato y se echó hacia atrás en la silla. Espero estar equivocado. No respondí. Porque no lo estaba. La casa estaba en silencio después de que Raúl se fue a dormir. Pero yo no podía conciliar el sueño. Sentada en la terraza con una copa de vino en la mano, miraba la ciudad oscura. Algunas ventanas aún brillaban con luz tenue, y en la calle de abajo se oían voces dispersas de noctámbulos. Sabía que Saúl tampoco estaba dormido. Y vino. No me sorprendió cuando la puerta de la terraza se abrió y él se apoyó contra el marco, encendiendo un cigarrillo con su calma habitual. Si has venido a hablar de la cena de hoy, puedes ahorrártelo, dije sin apartar la vista de la ciudad. ¿Y si no es por la cena? Apreté la copa en mis manos. Saúl, basta. ¿Basta de qué exactamente? De todo esto. Hizo una calada y exhaló el humo en dirección opuesta a mí. Es curioso lo que entiendes por esto. Dejé la copa sobre la mesa y me giré hacia él. No sé qué quieres. ¿Y tú? Sus ojos me observaban con una intensidad diferente, sin rastro de burla o desafío. No puedes decidirte, ¿verdad? Porque esto es un error. Asintió, como si estuviera de acuerdo. Entonces, ¿por qué sigues aquí? Bajó la mano con el cigarro y luego hizo algo que no esperaba. Extendió la otra mano y tocó mi muñeca. No me aparté, y creo que él lo notó. No tiene importancia, dije en voz baja. Mientes. Sus dedos subieron lentamente por mi brazo. Sabía que debía alejarme, pero por alguna razón no lo hice. Lo miré, y él me sostuvo la mirada. La ciudad seguía viva tras nosotros, con sus luces y sus ruidos. Pero en esa terraza, en ese momento, solo existíamos nosotros dos. Sabía que esto no podía permanecer en secreto para siempre. Durante los últimos días, Raúl me miraba de otra manera. No directamente, no con confrontación abierta, sino con la mirada de alguien que siente que algo no encaja, pero aún no tiene pruebas para confirmarlo. Su silencio era peor que cualquier pregunta. Escuché sus pasos entrar en la sala de estar. Eran lentos, pesados. Yo estaba en la cocina cuando dijo mi nombre. Lucía, me giré. Sostenía mi teléfono en la mano. La pantalla estaba encendida, y en ella un mensaje de Saúl. Raúl me miró durante un largo momento, demasiado largo. Dime la verdad. Su voz no era áspera. No había enojo. Solo esa calma deliberada que a veces era peor que los gritos. No respondí. No son solo mensajes amistosos, ¿verdad? Vi la lucha en su rostro. Quería que dijera algo, lo que fuera, que le diera una razón para no creer lo que estaba viendo. Que le ofreciera aunque fuera una mínima excusa a la que pudiera aferrarse. Pero no pude. Y él lo entendió antes de que pudiera inventar alguna mentira. Raúl dejó el teléfono sobre la mesa con movimientos lentos, como si le quemara las manos. Sentí como el aire entre nosotros se hacía más denso. El silencio era tan profundo que podía oír el latido en mis oídos. Y justo en ese instante, la puerta se abrió. Saúl. Pareció comprenderlo todo en un segundo. Su mirada pasó de mí a Raúl, luego al teléfono sobre la mesa. Raúl lo miró fijamente. Sal de aquí.
Saúl no se movió. Tal vez deberías escuchar la verdad antes de sacar conclusiones. Raúl apretó los puños. Te dije que salgas. ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil hacerte el ciego y fingir que no pasó nada? Vi la tensión aumentar entre ellos como una tormenta a punto de estallar. Te metiste en mi familia, dijo Raúl, pronunciando cada palabra con lentitud. Saúl sonrió, sin apartar la mirada. Number ella tomó su propia decisión. Raúl perdió el control. Se lanzó hacia él y apenas tuve tiempo de interponerme entre ambos antes de que su puño casi impactara en el rostro de Saúl. Basta, miré a los dos. Uno, furioso y herido. El otro, tranquilo y seguro, como siempre. Pero en los ojos de Saúl vi algo que no había visto antes. Esto ya no era un juego. Para él, era algo personal. Me voy, dijo de repente. Saúl me miró una última vez. Espero que sepas lo que realmente quieres, Lucía. Se giró y salió. Yo me quedé entre los dos hombres. Uno acababa de abandonar la casa. El otro ya no me miraba como antes. Sabía que esto era el final. ¿Pero el final de qué? Todavía no lo entendía. La noche era demasiado silenciosa para todo lo que acababa de ocurrir. El aire en la habitación se sentía denso, y ni siquiera la ventana abierta ayudaba. Me apoyé en el balcón, agarrando la barandilla con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Abajo, en el patio, Saúl guardaba sus cosas en el coche. Sus movimientos eran lentos, calculados, como si no solo estuviera empacando, sino cerrando un capítulo de su vida. Sabía que debía decir algo, cualquier cosa, pero me quedé callada. Saúl cerró el maletero y se quedó quieto un segundo, pasando la mano por el capó. Luego levantó la vista y me encontró con la mirada. No aparté los ojos. No hubo palabras, ni gestos. Sus ojos decían más de lo que cualquier conversación podría haber expresado. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Saúl abrió la puerta del coche, miró una última vez alrededor y se subió. Encendió el motor. Quise gritar. Quise bajar corriendo, detenerlo, agarrarlo de la mano y decirle que no podía simplemente marcharse, que yo no podía dejarlo ir así. Pero no me moví. Las ruedas giraron lentamente y el sonido del motor se desvaneció junto con su silueta, que desapareció en la esquina de la calle. Seguí de pie allí, mirando la nada. Detrás de mí, unos pasos suaves rompieron el silencio. Raúl. Se detuvo en el umbral, pero no me giré. Esperó unos segundos antes de hablar. Te amé, Lucía. Cerré los ojos. No había rabia en su voz. No había odio. Solo un hecho simple y frío. Y, quizás por eso, dolió aún más. Quise preguntarle si todavía me amaba. Pero no tuve el valor. Raúl no añadió nada más. Sus pasos se alejaron en el pasillo, dejándome sola. No lloré. No grité. No me moví. Solo permanecí allí, mirando la oscuridad. Todo había terminado. Debería haber sentido alivio, pero lo único que sentía era el vacío, que comenzaba a expandirse dentro de mí. La noche era silenciosa, como el agua estancada en una copa. Estaba sentada junto a la ventana, con la espalda apoyada contra la pared fría, mirando la pantalla del teléfono. El contacto Saúl brillaba en azul. Podía presionar el botón. Podía marcar su número. Si lo hacía, su voz sonaría como siempre, segura, algo arrogante, tranquila. Pero, ¿sonaría contento? ¿Escucharía en su tono esa sonrisa ligera de antes? ¿O solo habría un silencio suspendido entre nosotros, como un puente roto? Volví a mirar por la ventana. La calle estaba oscura, solo iluminada por algunos faroles. En la distancia se oía el murmullo de los coches. La vida seguía su curso. Nada en el mundo se había detenido por mi indecisión. Pero dentro de mí, todo estaba en pausa. Raúl tampoco había vuelto a hablarme. Después de lo que dijo aquella noche, su actitud cambió. Me trataba como una sombra. Podíamos estar en la misma habitación, pero entre nosotros había un muro invisible. No me acusó, no exigió explicaciones, no preguntó si me arrepentía de algo. Y tal vez por eso dolía más. No sabía si alguna vez recuperaría su confianza. Y lo peor era que no estaba segura de querer hacerlo. Volví a mirar el teléfono. ¿Llamar o apagar la pantalla? Un solo movimiento y todo podía cambiar. Pero, ¿qué exactamente? Si respondía, ¿qué le diría? ¿Vuelve? ¿Me equivoqué? No sé qué me pasa,
Saúl nunca aceptaría una respuesta así. Él preguntaría, ¿qué es lo que realmente quieres, Lucía? Y yo no tenía una respuesta. Mis dedos flotaron sobre la pantalla. Un segundo. Dos. Exhalé y apagué el teléfono. Lo dejé sobre la mesa. Mañana sería un nuevo día. Pero ya sabía que nunca volvería a ser la misma.